La clase de hoy, el mandamiento abrogado, de Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia. El autor de este versículo es Pablo. Hay un mandamiento que queda abrogado. El mandamiento abrogado. Hoy vamos a entender, profundizar cuál es este mandamiento. El autor de Hebreos 7:18 es Pablo. Pablo es un erudito que no se inmuta a la hora de dejar claro que un mandamiento es abrogado, pero uno no. Una letra mata, pero otra da vida. Una ley se clavó en la cruz y otra es eterna. Un mandamiento es santo, bueno y justo, y otro es provisional, ceremonial, demanda la muerte del culpable y ya no se pide más que se practique en el Nuevo Testamento. Voy a dar unos ejemplos de lo ritual, de lo ceremonial, de lo que ya no se pide que los cristianos de hoy lo hagan de manera física. Tal vez el simbolismo envuelto en esa práctica continúa porque tiene un simbolismo espiritual, pero hacerla de manera física, muchos de estas ceremonias ya no se ven, ya no se practican. El sacrificio de bueyes con fines de obtener perdón de los pecados. Las semanas de 7 sábados, una semana donde todos los días son sábados ceremoniales, son día del Señor ceremoniales. No se hace ninguna obra de siervos como en el sábado del 4º mandamiento. La circuncisión y la ley que mandaba que solo los levitas pueden ser sacerdotes y sumos sacerdotes. Todo esto es ejemplos de lo ritual, ejemplos de la ley ceremonial. Esto estaba debajo de un título general, la ley de Moisés. Voy a borrar el título y lo que puse acá para que ocupemos todo este espacio para hacer un pequeño cuadro, un pequeño diagrama. Todo estaba bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque todas las leyes rituales las escribió Moisés. La ley de los 10 mandamientos también se le puede llamar ley de Moisés porque a él se le entregó. Porque después que Dios lo escribió en tablas de piedra, él lo escribió en libros. De esa manera transcribió, traspasó
Entonces se le puede decir ley de Moisés. Pero hay que hacer una clara distinción entre lo que no permitió Dios que Moisés lo escribiera de su propia voluntad, de su propia autoría, sino que lo escribió él en tablas de piedra con su dedo y luego se lo entregó a Moisés. Y ya Moisés podía hacer copia fiel de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Los 10 mandamientos son la ley de Dios. Para términos prácticos, para términos de estudio, es mejor llamarle la ley de Dios, aunque ya dijimos que está bajo la ley de Moisés. Si se dice ley de Moisés y te dan referencia de los 10 mandamientos, te van diciendo 1, 2 o 3 puntos de los 10 mandamientos, se está hablando de la ley de Dios. Pero si se dice ley de Moisés y no toca ningún punto de los 10, está hablando de las leyes rituales, de las leyes ceremoniales. Entonces, ley de Moisés, ya un poquito más particular, esto es general, esto es un poquito más particular, son todos los ritos, ordenanzas, mandamientos, indicaciones, leyes, reglas y demás que no fueron las escritas por el dedo de Dios. Entonces, hay diferencias entre estas dos leyes. La ley de Moisés fueron escritos en rollos o libros. Aquí fueron escritas en piedra, en tablas de piedra. Aquí fueron escritos por el dedo de Moisés. Por el dedo de Moisés. Él es el que, después de inspirado, se puso a escribirlo en los libros. Aquí el dedo de Dios. Dedo de Dios. Estas diferencias van a ser importantes. Los rollos, los libros son flexibles. La piedra no es flexible. De ahí podemos sacar una ilustración práctica para aplicarlo en nuestra vida. Esto se mantenía al lado del arca del pacto. Esto adentro del arca del pacto. Esto tuvo fin en la cruz y este es eterna. No tiene inicio ni tiene fin. Eso quiere decir algo eterno. Es simbolismo que dejaba una enseñanza de salvación. Es simbolismo que dejaba una enseñanza de salvación. Y aquí, en el otro, es donde Dios mantiene su justicia eterna. Con esto Dios rige el universo entero. Da libertad, no son gravosos.
no son gravosos. No son gravosos quiere decir que no son complicados, no son difíciles de cumplir. Por eso Dios pide que lo cumplamos, por eso Dios dice que lo guardemos, por eso hay ejemplos de personas que lo han hecho, porque no son gravosos. Estos sí serían gravosos. Citas bíblicas en donde podemos consultar de que estas dos tablas de piedra se escribieron por el dedo de Dios, se escribieron por ambos lados y se le entregó a Moisés. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés, le dio las dos tablas de piedra escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas 32, 15. Éxodo 32, 15. Éxodo 40, 20. 40, 20. Después que se le entregó, lo puso adentro del arca. El diablo peca desde el principio. Para saber lo que es pecado, necesitamos una ley eterna. Entonces, el diablo transgredió la ley desde el cielo. Primera de Juan 3:8. El diablo peca desde el principio. En cuanto al sexto mandamiento, no matarás, cuando Caín mata a Abel, en Génesis 4:8, Dios lo confronta, se mete en problemas. Entonces, esto es desde recién expulsados la santa pareja del Edén. De aquí a que Moisés recibió las dos tablas de piedra pasó mucho tiempo. Solo estoy usando para demostrar que existía antes que se le entregara a Moisés, y el primer versículo para comprobar que existía desde el cielo. En Santiago 2:12, ahí podemos ver que Santiago le llama la ley de libertad. Así hablar, así hacer, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. En cuanto a los escritos en rollos escritos por Moisés, Deuteronomio 31, 24, 26. Deuteronomio 31, 24, 26. Y terminó Moisés de escribir los libros y dijo: tomad este libro de la ley, ponedlo a un lado del arca del pacto, para que sea testigo contra vosotros. Esto les va a demandar muchas cosas. Si no cumplen, van a ser los testigos que atestiguen contra ustedes que no están cumpliendo. Tuvo fin en la cruz. Colosenses 2:14. Cristo, muriendo, anuló el decreto, el acta que era contrario a nosotros, clavándola en la cruz. Y en el libro de Hebreos vemos que todo esto, lo que es simbolismo, en los capítulos 7, 8 y 9, Hebreos capítulos 7, 8 y 9, muestra todo lo concerniente a las leyes de cómo se ordenaban los sacerdotes y cómo se ministraba en el tabernáculo terrenal. Todo eso tenía un simbolismo y más adelante vamos a profundizar.
sobre Hebreos capítulo 7, capítulos 8 y 9. Estos 3 capítulos los vamos a desarrollar en un momento. Muy bien. En Hebreos 7:18 dice que hay un mandamiento anterior que queda abrogado a causa de su ineficacia y a causa de su debilidad. Pero en Mateo 5:17, Jesús dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Entonces, no solo Pablo dice que hay una ley que se abrogó y una ley que no se abrogó, sino que también Jesús menciona una ley que Él no la abrogó, que Él no la vino a abrogar, sino a cumplir. Y ese versículo está en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, o un mandamiento de la ley, o un mandamiento de los 10 puntos, de los 10 mandamientos. No vine a modificar ninguno, no vine a quitar ninguno. Entonces, ¿cuál es el mandamiento débil que se abrogó por ineficaz? Tenemos que estudiar el contexto del versículo que puse al principio, Hebreos 7:18. Tenemos que leer los versículos que están arriba y los versículos que siguen por abajo. Eso es el contexto de un versículo cuando se está estudiando. Muy bien. Hay un ejemplo en Santiago 2:8 de cómo se estudia por contexto. Santiago 2:8. En Santiago 2:8 se menciona una ley real. En el 2:11 se citan Santiago 2:11 se citan 2 de los 10 mandamientos: no cometerás adulterio y no matarás. En el 2:12 le llaman ley de libertad. Entonces, para que yo sepa a qué se le llama ley de libertad, Pablo cita 2 para que no me pierda. Eso es estudiar por contexto. Entonces, si alguien me quiere mostrar de que esto es lo ritual y lo ceremonial, allí están los 2 puntos de los 10 mandamientos que me dirigen a la ley de libertad. Y entonces es la ley de Dios, no es la ritual. De esa manera se estudia respetando el contexto. En el 1:25, a esos mismos 10 mandamientos, Santiago le llama la perfecta ley. Dice él, el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de Dios, la de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sé? Porque me cita 2 de los 10 para que tenga la referencia. Igual en Hebreos 7:18 tenemos que mantenernos en el contexto. El contexto nos va a decir de qué está hablando. En el 7:17, que es el versículo anterior al que nos ocupa, el que está arribita, dice: tú eres sacerdote. Entonces ya me va enfocando el tema de qué está hablando el versículo
que sigue, el versículo 18, el versículo que estamos ampliando ahora, estudiando ahora. En el 7:23 dice que los sacerdotes, porque morían, llegaron a ser muchos. La ley decía que al morir un sacerdote o al morir un sumo sacerdote se tenía que poner otro para que se pueda seguir llevando a cabo los servicios en el tabernáculo. Muy bien, ya me va alineando, ¿verdad? Ya me va diciendo de qué está hablando. En el 7:27 dice que los sacerdotes ofrecen sacrificio por sí mismos. Los sacerdotes tenían que hacer ofrenda también para que ellos pongan su fe en el corderito que ofrendaban y crean que Jesús en el futuro vendría y que esa sangre de ese corderito por fe representaba la sangre de Jesús y quedaban limpios. Entonces, actualmente escuchamos de que hay sacerdotes de que escuchan las confesiones de las personas y los ayudan o les resuelven sus problemas de pecado. ¿De dónde sale eso si la Biblia dice que igual los sacerdotes también necesitan confesar sus pecados, confesarse al único verdadero sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo? En el siguiente versículo, en el 28, dice que la ley constituye sumos sacerdotes débiles, porque llegan a su fin, son mortales. En la nueva ley, en el nuevo pacto, constituye al Hijo hecho perfecto. En el 7:28 dice que la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres. En la ley de Moisés, en la ley antigua, en la ley del viejo pacto, en la ley que habla sobre el sacerdocio de ese tiempo. La nueva ley del nuevo sacerdocio, del sacerdocio de Cristo, el nuevo pacto, dice que constituye al Hijo, es Jesús, hecho perfecto para siempre. Este no es débil porque no muere, o aunque murió, no se quedó en la tumba, resucitó. Hasta aquí donde vamos desarrollando, ninguno nos está mostrando alguna referencia de los 10 mandamientos. El contexto del versículo que pusimos al inicio, Hebreos 7:18, su contexto incluido los versículos que estoy saltando entre estos, ninguno de esos señalan ni uno menos 2 de los 10 mandamientos para que nosotros pensemos que de eso está hablando Pablo. Seguimos en Hebreos, ahora en el capítulo 8, Hebreos 8:3. Acuérdense que esto es una carta y no le habían, y en el original no tenía capítulos y versículos. Qué bueno que le pusieron capítulos y versículos porque nos facilita la referencia, nos facilita la memorización. Y fueron guiados por el Espíritu Santo las personas que lo hicieron. Entonces, esto sería la misma carta. El capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 sería la misma temática de Pablo, la misma expresión. Ya entramos en el 8, pero eso no corta el hilo de la idea de lo que Pablo viene desarrollando. En el 8:3 dice que los sumos sacerdotes están constituidos para presentar ofrendas y sacrificios. Para eso los ponían, para ayudar a la gente cuando venían para traer su corderito, donde ponían su fe y aceptaban que simbólicamente la sangre del corderito era la sangre de Jesús, que les quitaba el mal con el que ellos habían pecado. Esto es lo mismo
que creyó Adán cuando sacrificó su cordero inocente para que él no muera y el animalito muera, y luego se tomaran sus pieles para que lo vistieran. La ofrenda, el sacrificio, la piel de la ofrenda del sacrificio de Adán vistió a Adán. Dije pieles porque también a Eva, porque Eva también fue vestida. Entonces los dos tuvieron sus ofrendas, tuvieron sus sacrificios en el cual tenían que poner su fe. Abel, cuando presentó su sacrificio, creyó lo mismo. Noé, recién salido del arca, ofreció un animal limpio. Si él hubiera ofrecido un animal de los animales que Dios dice que no son limpios, que no son para comer, la pareja, esa especie hubiese desaparecido, porque de los no limpios metieron a un par. Si él agarraba a uno de aquellos, no conoceríamos esa especie. Pero Dios hizo provisión con respecto a los animales comestibles. Metió en el arca de a 7 parejas, 14 de cada uno. Entonces, cuando salió Noé del arca, ofreció sacrificios de fe por medio de estos animalitos. También el día que Isaac no murió, Abraham ofreció un carnero que Dios proveyó en ese momento, que sustituyó a Isaac, que sustituyó la muerte del humano, así como el sacrificio del corderito de Adán sustituyó a Adán, sustituyó la muerte de Adán. Y todo eso figuraba a Cristo, o prefiguraba a Cristo, apuntaba a Cristo. Hebreos 8:4. Los sacerdotes presentan ofrendas según la ley. ¿Cuál ley? La ley que quedó de este lado en la gráfica, la ley de los ritos, la ley de Moisés, el último punto que estaba por acá. Sí tenía una enseñanza de salvación. Sí tenían que poner su fe en ello, pero era ritual. Todo eso se terminó. A eso se refiere que los sacerdotes presentan ofrendas según esa ley. No tiene que ver con ningún punto de los 10 mandamientos. Hebreos 8:5. Todo esto era figura y sombra de lo que había de venir, figura y sombra del tabernáculo. El tabernáculo terrenal representaba el tabernáculo celestial. Moisés había construido todo el tabernáculo terrenal conforme a un modelo que se le fue mostrado en el monte del tabernáculo celestial. Y luego escribió un libro que es la ley de Moisés, que es todo lo que dictaba cómo se iba a manejar de acuerdo a la voluntad de Dios todo este simbolismo. En el versículo, estamos en Hebreos 8:5. Así como acá había sumos sacerdotes en el viejo pacto, ahora en el nuevo pacto el sumo sacerdote es Cristo, pero en el santuario celestial. Aquí, así como acá se entraba primero a la primera parte del tabernáculo, Cristo igual ministró en la primera parte cuando regresó al cielo, cuando se fue y se sentó a la diestra de su Padre. Hoy está en la segunda parte del tabernáculo, en el segundo velo, en el lugar santo de santos, en el lugar santísimo. Hebreos 8:6. Seguimos en contexto, en el contexto de lo que venimos desarrollando. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo,
por cuanto es mediador de un mejor pacto, un nuevo pacto, establecido en mejores promesas. El mejor nuevo pacto abroga todo lo sacrificial, toda la matanza de bueyes, de carneros, de ovejitas, todo eso lo abroga. Entonces ya se van dando cuenta de qué habla Hebreos 7:18, sin salirse, sin forzar nada, solo continuando el estudio que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos creyendo en el papel de Cristo que está continuando en el sumo, en el lugar santísimo, en el cielo, allá en el tabernáculo celestial. Hebreos 8:7. Hebreos 8:7. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero aquel primer pacto, aquella primera ley ceremonial, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si todo este sistema de matanzas de inocentes hubiesen resuelto el problema del pecado del hombre, se hubiese quedado, se hubiese mantenido. Pero como en el plan de salvación no era el punto de que esto se quedara para siempre, que Jesús iba a venir a sustituir a todos estos inocentes en algún momento, entonces esto tiene defecto y entra el trabajo de Cristo, entra el nuevo pacto, entra el segundo, y Él es el que tiene este mejor ministerio. No vayamos a confundirnos con que esto se aplica a los 10 mandamientos, porque por eso estamos llevando todo el contexto, para que veamos si Pablo, el erudito, el experto, mete puntos de los 10 mandamientos o no. Porque si él no lo mete, que él es el autor y él tenía su punto claro, su mensaje para darnos, menos nosotros podemos incrustarlo. Nosotros no podemos forzar, no se debe forzar este versículo para aplicarlo en otro tema, para hablar de lo que no está mencionado, para hablar de lo que no quería decir el autor, que en este caso era Pablo. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Si Jesús es superior a todos los sacerdotes, si el ministerio nuevo de Cristo, el ministerio actual de Cristo,
es más efectivo, es eterno, porque Él nunca va a morir, nunca muere. Entonces el segundo, el primero queda como desechado, queda como viejo. Si lo conectan con la temática del versículo con el que arrancamos, Hebreos 7:18, entonces ya vamos dándonos cuenta de que Pablo va haciendo claro qué tenía en mente en el momento que estaba escribiendo esta carta. Se da por viejo y envejece. Y lo que envejece está próximo a desaparecer. Cuando Cristo cumplió todo esto, todo lo antiguo desapareció. Por eso hoy ya no hay sumos sacerdotes y ya no hay sacrificios de ovejitas. No está invalidando ninguno de los 10 puntos de los 10 mandamientos. Hebreos 9:1. El primer pacto de ordenanzas de cultos. Hebreos 9:1. El primer pacto habla de ordenanzas de cultos, de sacrificios, cómo se deben llevar a cabo los sacrificios en el santuario terrenal. Habla de las divisiones que tenía el tabernáculo terrenal y de los utensilios que tenía y su simbolismo y su ritual y todo lo que los sacerdotes continuamente tenían que realizar en la primera parte del tabernáculo durante todo un año. En la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año y también tiene su ritual. Así como acá en la tierra se trabajaba primero en el primer compartimento, igual en el del cielo se tenía que trabajar primero en el primer compartimento. Así que cuando Cristo fue al cielo, trabajó de acuerdo al modelo, trabajó de acuerdo a su plan, trabajó de acuerdo a su enseñanza, trabajó primero en esa parte. No entró directamente al lugar santísimo, al segundo velo, porque aquí en la tierra se tenía que esperar un año y allí se tenía que esperar también el tiempo correcto, el tiempo de Dios, el tiempo profético. Nosotros de la fe adventista predicamos de que en el año de 1844, coincidiendo con el gran chasco de la predicación de Miller, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y Miller tenía un cómputo de las fechas bíblicas de donde se basó para comprobarle a toda la gente de aquel entonces y para nosotros que también revisamos sus estudios, sus cálculos, de que la profecía de los 2300 días, que en profecía días son años de Daniel, es una profecía muy larga, 2300 años. Terminó cuando Jesús terminó su ministerio en el primer velo y entonces pasó al segundo velo. Ahora,
Hoy, Cristo está ministrando en el segundo velo. De todas formas, las interpretaciones sobre este punto tienen que poner una fecha si gustan mantenerse de acuerdo al modelo que se practicaba aquí, en la que Jesús tiene que entrar en el segundo velo, en el segundo compartimento. Tienen que mencionar de que Jesús está ahora con una intercesión más sublime, como sumo sacerdote, como lo hacía el sumo sacerdote Aarón aquí en la tierra. Entonces nos está defendiendo en el siguiente espacio asignado para la defensa como abogado, para su ministerio, para redimirnos, para que Él interceda por nosotros. Ahora está en su intercesión, así como primero lo hizo Aarón y luego los demás sumos sacerdotes. Cuando tocaba el tiempo, cuando llegaba el año y al siguiente año, porque se entraba una sola vez al año, entraban e intercedían por el pueblo. Entonces Jesús ahora está en ese lugar especial intercediendo por nosotros. Ese sumo sacerdote inmortal sobresale entre los sacerdotes mortales. Tenemos un sumo sacerdote especial, único. Todo el que se diga cristiano, todos los seguidores de Cristo, deben poner los ojos en Jesús, que inicia esta fe. Ese Jesús que inició el trabajo en el primer compartimento es el mismo que inicia toda fe en nosotros. Y también Él lo consuma. Él es el autor y consumador de la fe. Y nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús. Ahora, si del primer compartimento se movió y se pasó al segundo compartimento, ¿tengo que seguirlo con la vista? ¿Tengo que creer en su ministerio, en su obra redentora? ¿Tengo que avanzar al siguiente paso? ¿O me voy a quedar pensando de que sigue en el primer compartimento cuando ya no está allí? Si yo pongo mis ojos creyendo de que Jesús está en el primer velo, en el primer compartimento, o peor aún, que no está haciendo nada por mí, que no está haciendo nada por nosotros, pecadores, el peligro es que el enemigo sople, es que el enemigo use de su espíritu para hacer creer a las personas que están mirando a Jesús en ese lugar cuando Jesús ya no está en ese lugar. Hebreos 12:2 es el versículo que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ningún momento nosotros debemos apartar nuestra vista de Él. Si ahora Él está trabajando en el segundo compartimento, mi fe, mi idea, mis predicaciones, todo lo que yo amo, lo que yo quiero, debe provenir de Jesús y su ministerio en el segundo lugar, que es allí donde está. Debemos acercarnos al Santísimo, acercarnos al Santísimo. El Santísimo es Jesús.
pero el Santísimo es el lugar santo de santos también. Es el lugar, es el segundo compartimento del tabernáculo que se hizo aquí en la tierra, pero que en el cielo está el original, el verdadero. Todos los que se salven, los que laven sus ropas con la sangre del Cordero, así como en el viejo pacto se ofrecía un cordero, se derramaba su sangre, en el nuevo pacto tenemos el cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Su sangre ya está derramada. Nosotros debemos lavar nuestras ropas con esa sangre. Apocalipsis 14:4. En Apocalipsis 14:4, el contexto de este versículo son los redimidos, son todos los salvos, son todos los 144,000, el pueblo de Dios, los que entraron en su reposo del Antiguo Testamento y los que entraron en su reposo del Nuevo Testamento. Todos esos son los 144,000, todos esos son los salvos, todos esos son la novia de Jesús y futura esposa del Cordero. En el contexto de los salvos, Juan ve la visión y ve que los salvos son los que siguen al Cordero por donde quiera que éste va. Si cuando fue al cielo entró en el primer compartimento, los cristianos de ese tiempo debieron poner los ojos en Jesús ministrando en el segundo compartimento. Pero si en cierta fecha, en 1844, entró en el segundo compartimento, los cristianos deben seguir a Jesús, deben poner sus ojos en Jesús. Y nosotros que estamos aprendiendo estos temas y nosotros que estamos entendiendo su ministerio superior, nosotros debemos seguir a Jesús, seguir al Cordero por donde quiera que va. Así que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Cristo está intercediendo por nosotros ahora en el lugar santísimo, moviendo todas sus influencias para que tus ojos no se desvíen. Si alguno que te enseña con la Biblia te dijera eso de que Jesús está haciendo un juicio previo, está haciendo un juicio ahora en el lugar, porque está en el lugar santísimo, eso no es cierto. Si alguno te dijera que Jesús no está cumpliendo su ministerio, su papel de abogado por nosotros en el segundo compartimento, nosotros no podemos aceptarle sus interpretaciones, sus ideas, porque cuando leemos todo Hebreos 7, 8 y 9, esos 3 capítulos, y vemos cómo Jesús está ministrando por nosotros, no queda duda de que en su nuevo pacto ahora está en el lugar santísimo trabajando para nosotros. Así que estos 3 capítulos donde fuimos pasando, donde fuimos agarrando textos, manteniendo la línea. Del capítulo 7 pasamos al capítulo 8, luego al 9. Habla de cuestiones de muerte de animalitos. Si ustedes se dieron cuenta, en ningún punto, en ningún versículo, en ninguna parte se da referencia, se da señal, se da muestra o se toca uno de los 10 puntos de la ley de Dios. Así que el mandamiento que quedó abrogado no son los 10 mandamientos ni ninguno de los 10 mandamientos, sino todas estas cuestiones de la muerte de los animalitos y sustitución de los sacerdotes a su muerte.
Ya lo había mencionado. Muere un sacerdote, se pone a otro. Por eso es pasado. Por eso es lo que desapareció, lo que envejeció, lo que se desechó. Es el antiguo pacto. Este pacto terminó, quedó atrás. Nada de eso se pide hoy. La fe se pidió a los del Antiguo Testamento y se pide hoy. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los del Antiguo Testamento que lograron entrar en la salvación utilizaron de su fe. Pablo dice que algunos de los del Antiguo Testamento, los que utilizaron su fe, ejercieron su fe, obraron por fe, entraron en su reposo. Y los que no, aunque cumplían todas las reglas, todas las ordenanzas, todos los ritos, todos los mandamientos, aunque lo cumplían, aunque lo sabían, aunque lo defendían, si no ejercieron fe en el Cordero que quita el pecado del mundo, que emblanquece nuestras vestimentas, que nos limpia de toda mancha de pecado, si no pusieron fe en Él, no entraron en su reposo. Eso mismo sigue vigente hoy. Se nos pide fe. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Tenemos que verlo en su papel de abogado, en donde está ahorita. Tenemos que creer en su intercesión. Tenemos que entender. Tenemos que predicar. Tenemos que explicar. Tenemos que comprender que Él está en el lugar santísimo ahora. Y que antes de 1844 estaba en el lugar santo. ¿Ves por qué tuvo que abrogar entonces todos los ritos, todas esas ordenanzas, toda la matanza de animales? Porque nada más eran un símbolo. Como yo acostumbro decir, eran un material didáctico para llevarnos a Jesús. Todo eso apuntaba a Jesús. Entonces, debido a que ahora no se pide practicar eso, no se puede practicar eso, queda entonces abrogado. Ese mandamiento queda abrogado por débil e ineficaz. No se necesita que se haga ningún sacrificio, ni de animales, ni de nosotros, ni obras, ni sacrificios de nosotros que pensemos que eso nos da puntos o nos acerca a la salvación, o de que por medio de ellos ganamos la salvación. La salvación no es por obras. Los 10 mandamientos siguen siendo el carácter de Cristo. Los 10 mandamientos son el carácter de Cristo. Y Dios es amor. Así que los 10 mandamientos se igualan al amor. Aquí nos pide que amemos a Dios. Amar a Dios. Aquí está el amor en este verbo, amar a Dios. Si yo amo a Dios, cumplo, guardo, obedezco, cumplo, guardo, obedezco, recuerdo, porque el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para hacerlo santo. Si yo amo a Dios, la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, los voy a cumplir. Y Dios dice que sí se puede, porque sus mandamientos no son gravosos. Y si no se pudiera, no lo pidiera. Y si no se pudiera, no hubieran entrado en su reposo todos los santos salvos que están enlistados en Hebreos 11. Entonces, es algo que se puede guardar. No permitas que enseñantes de Biblia, que pastores, que otros hermanos te digan
No se puede guardar los 10 mandamientos. ¿Cómo no se puede guardar los 10 mandamientos si Jesús, siendo humano, los guardó y es nuestro mejor ejemplo y es a quien debemos seguir? Cuando nosotros seguimos lo que Él hace, nosotros pisamos terreno sólido y nadie nos puede decir que andamos siguiendo mal, pisando mal, mirando mal. Las pisadas son de Jesús, el seguir es a Jesús. Y todo que sea por y para nuestro Señor Jesús. La segunda tabla es el amar, voy a poner así, amar al enemigo, porque esto está más avanzado y lo dijo Jesús. Debería ser amar al prójimo, pero Él lo magnificó, Él amplió la ley, la magnificó. Esta es la segunda tabla. En la segunda tabla hay 6 mandamientos. Estos 4 mandamientos y estos 6 mandamientos hacen los 10 mandamientos de Dios, y esto se resume en amor. Se necesita amor para poder cumplir todo esto. Nuestro Dios es amor. Él nos capacita para poder cumplir. Esto no se puede cumplir sin Dios. La fortaleza viene de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo intento cumplirlo sin su fortaleza, caigo en intentar ser salvo por obras. O simplemente estoy diciendo, no te necesito, te desecho, yo puedo solo, o déjame solo. Entonces esto se cumple con la ley. La ley de Dios se cumple con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en mí para que yo pueda amar a Dios y obedecer los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo, amar al enemigo, para obedecer los otros 6 mandamientos. Hermano, te invito a amar a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Él. Estos son los mandamientos que pide, los de amor, los que dan libertad. No los del viejo pacto, no los que quedaron abrogados, no los que terminaron en la cruz. No es lo que Pablo dice en Hebreos 7:18 que quedó abrogado. Eso no se pide ahora, no se tiene que preocupar de Cristo. No se tiene que preocupar de ello. Ahora nosotros estamos invitados a ser puro amor, a amar a Cristo, a representar su carácter aquí en la tierra, y Él puede ayudarnos a que logremos ser cristianos amables, personas como Él, imitar su carácter. Que Dios le ayude en la profundización del estudio bíblico, de este tema y de otros temas, y que Dios lo siga guiando en su vida cristiana. Que Dios me lo bendiga mucho.